Bienvenidos a Espiritualmente, un nuevo episodio. Mi nombre es Lorena Flores. Y yo soy Juanca González. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes y bueno, queremos que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales. Y si no quieren perderse ningún episodio de los que están saliendo, los invitamos a suscribirse aquí en la campanita. Bueno, y hoy queremos hablarles de un tema que fue de hecho un propósito que nos pusimos como pareja este año y queremos compartir un poquito de lo que hemos estado aprendiendo de esto y es el descanso. Ya vamos a entrar un poco en materia. Pero en mi vida arranca este tema hace más o menos como yo creo que 2 años, hace 2 años que leí un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida. De hecho es un gran libro, recomendadísimo para que lo puedan leer. Y hay una parte donde está este fragmento de lo que vamos a estar hablando hoy y que lo que despertó en mí ese deseo de empezar a tomar esta decisión. Y bueno, ahí fue cuando ya mi esposo me estaba llevando, tú me estabas llevando ya a este tema del descanso, ¿no? Sí, pues la Biblia es muy clara con el tema del Mm, descanso. Dios nos ha venido hablando ya hace un rato, mm, el tema que sea un mandato y que sea un mandato perpetuo, dice la Biblia, que tiene que sí. llevar continuidad. Esto no tiene nada que ver con que queramos judaizarnos Sí, o sí, que sí. queramos judaizarlos a Queremos hacer esa ustedes. aclaración. Sí, no tiene nada, o bueno, no, Ujú, no es que no tenga nada que ver, tiene mucho que ver, sí. pero nosotros lo hacemos o Dios nos ha llevado a hacerlo, no porque nos estemos judaizando ni queramos Ujú, cumplir con las normas o la religión sí. judía, sino porque es un mandato y es algo que nos beneficia, finalmente es Sí. algo para nosotros. Sí, yo creo que en el día a día con ese afán, ese deseo de ser productivos que nos está llevando a tantos niveles de estrés, de ansiedad, de ataques incluso de pánico, necesitamos empezar a ver el descanso como una necesidad y creo yo que como una prioridad en nuestra vida que no podemos desatender y creo que muchos hemos desatendido pues porque o no lo sabemos hacer o no lo vemos como prioridad en nuestra vida y es entender que es aprender esa capacidad de detenernos, ¿no? Y tú y yo lo hablábamos y tú me lo explicabas de una forma chévere con respecto a lo que es el Shabbat y bueno, me parece genial que nos puedas compartir un poquito de eso porque para mí fue como plop. O sea, yo ya venía en un proceso y Sí, cuando lo hablo contigo es como, no, no, creo que tomamos la mejor decisión. sí, bueno, conectándola a lo que tú Mm, dices, creo que es muy importante hacer un alto en nuestra vida. Vivimos en una generación supremamente acelerada, mm, temas de trabajo, el tema de la competencia, de las redes sociales, de la estamos saturados. globalización, el internet, todo eso Mm, nos lleva a vivir en un estado de aceleración tal mm, que hay estudios que comparan el nivel de estrés que manejamos hoy en día mm. y el estrés que manejamos las personas como comunes y corrientes se equiparan a los niveles de estrés que antes, digamos en los años 20, años Ujú. 30, eran las personas que mandaban a psiquiatría. Wow, qué nivel. Entonces claro, estamos en Mm, un aceleramiento y creo que por eso es más relevante todavía esta porción de la palabra sí. que es el descanso. Ujú, Am, Finalmente, la palabra reposo o la palabra Shabbat utilizada en el original, en el hebreo original, dice que el Señor, cuando estaba haciendo la creación, qué lindo. la terminó y dice que en el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo. Eso Sí. está en Génesis capítulo 2, versículo 2. Ujú. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Me encanta esa palabra, reposo. Sí, a mí también me encanta. Mm, Y el tema es que hay que estudiar la palabra, hay que profundizar un poco porque esta mm. palabra reposó, de pronto en nuestro español suena como, uy, Dios se cansó y tuvo que descansar, tuvo que reposar, pero realmente la palabra original que se utiliza tiene que ver con posar algo, con poner algo, Mm. y es ver cómo el Señor hizo su creación y decidió reposar su Oh, qué presencia, lindo. decidió como un manto, haz de cuenta, Ujú, como cuando uno pone algo encima para sellar su creación. mm, Y es tan impresionante que el Señor
hizo toda la creación y dice Génesis que Él creó los cielos y la tierra Sí. y el Señor decidió habitar en su creación, en Wow. el tercer cielo, que de pronto eso puede ser un tema para después, Sí. pero el tema es reposar, el tema es dejar como que toda su gloria se posara sobre la creación. No es porque pues Dios necesitara el descanso Y como estaba tal. cansado. Sí, sí, no. Me encanta porque es entender que esa es su esencia, ¿cierto? Y, y aprender el reposo es ser esa imagen de Dios, o sea, es esa representación, es imitar lo que el Señor hizo y yo lo pensaba así, es como decir que lo imitamos a Él cuando nosotros dejamos de trabajar, dejamos la productividad. De hecho, cada vez es más raro parar, ¿no? Y yo veo que cada día la gente se siente rara cuando para, es como siempre tengo que estar haciendo algo. Y eso nos pasa incluso a las mamás, a todos, es como que queremos siempre estar haciendo algo y lo que no sabemos no lo inventamos y no sabemos parar, pero acá hay algo muy lindo y es entender que esa es la esencia de Dios y que si yo lo quiero imitar, debo aprender a parar, a descansar. Sí, es impresionante porque es un principio del Mm, carácter de Dios. Y si wow. nosotros queremos imitar, si queremos ser Mm, imitadores de Cristo, mm, queremos ser sus discípulos, finalmente tenemos que perseguir su imagen. sí. Y el principio del descanso viene mucho antes de los calendarios que conocemos hoy en día o incluso el calendario judío que es por el que se rigen todas sus festividades y todo, que es el de Giliel. eh, e incluso, y eso fue como en el año 360 después de Cristo. Ujú, Y antes se regían pues por el calendario babilónico, que fueron los que compactaron todo como en los 7 días de la semana y las 4 semanas en un mes. ujú, Pero lo cierto es que desde el primer día o desde los primeros días de la creación el Señor decidió poner este principio, mm, aun cuando el día y la noche, o sea, el día como tal, el ciclo del día, se creó sí. hasta el cuarto día. Ajá, Entonces no se trata como de un tema de es que tiene que ser el sábado y tiene que ser a sí. las 6 de la tarde o cuando se ponga el sol, o no tiene que ver con la forma, sino con el fondo, tiene que ver con el principio bíblico que el Señor mismo nos mostró que Sí. debíamos seguir. Mm. Igual, yo pienso que a nivel psicológico necesitamos el descanso para que nuestro cerebro sea refrescado, para bajar esos niveles de cortisol que es necesario, para que nuestros pensamientos se aquieten, nuestras emociones se alineen, nuestro cerebro se desintoxique y nuestro espíritu literal se pueda conectar con Dios para entrar en el ritmo de Dios y no, y salir de mi ritmo, el ritmo que yo traigo, ¿no? Sí, mira que lo que dices me parece bien interesante porque el descanso Mm, permite desacelerar y la sí, desacelerar. desaceleración, Ajá. la desaceleración nos permite ser mejores escuchas. Wow, Entonces, me acabé de acordar de los selas que hay en los salmos y es un sí, momento donde se está cantando, se está ministrando el corazón de Dios, pero hay un momento específico que se dedica en el cántico para hacer silencio, silencio. para Mm, bajar tal vez los la instrumentos revolución, y decir, contemplar. y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Wow. Creo que ese es uno de los principios más importantes del Shabbat y es tratar de escuchar el corazón de Dios y la intercesión del cielo. Y mira que cuando hablas con respecto a escuchar, yo creo que algo que sana nuestra alma consiste precisamente en entrenar nuestra alma en escuchar la voz correcta. Y eso se logra en esos momentos de silencio, de quietud, donde me aparto, donde me alejo, donde guardo silencio, donde contemplo, donde estoy, donde permito lo que tú decías, que Él repose en mis emociones, en mis pensamientos, en lo que yo soy. Que Él nos llene. Ujú, Mira que, y ahorita lo estábamos hablando, y es una pregunta que yo creo que es muy válida hacerse, mm, y es, ¿qué pasa si yo en este momento corto algo, lo que se te venga a la cabeza? ¿Qué pasa si yo en este momento corto el Instagram? ujú, ¿Será que me genera ansiedad? ¿Será que me doy cuenta la cantidad de tiempo que estoy perdiendo? mm, ¿Qué pasa si corto, no sé, ver tanto de una cosa o invertir tanto tiempo en otra? Porque
bueno, en los 3 episodios he hablado de estas porciones, pero es que a mí el Sermón del Monte me parece increíble. Y en el capítulo 6 precisamente, Ujú. el Señor está hablando de que uno no puede servir a dos señores. Wow, de Entonces, acuerdo. o tú estás sirviendo al afán, Sí, estás sirviendo el dinero, el afán por tener el éxito, digamos como el mundo lo ve, sí. el éxito financiero o el éxito laboral o el Mm, éxito académico o lo que mm, sea, o vamos a dedicar nuestros esfuerzos y nuestro mm. corazón a servir a un solo Señor. Tremendo. Ay, yo he tenido que entender algo y es que mi valor no está en cuán productiva yo puedo ser, sino simplemente mi valor está en quién ya soy en Cristo. Y eso tengo que recordarlo a diario porque tú sabes que yo estoy a mil con muchas cosas y me cuesta parar, descansar. De hecho, al principio para mí era muy raro el parar y cuando yo te veía me frustraba porque yo decía, ¿por qué descansa? Sí, sí, yo Me me acuerdo. estresa verlo descansando. Yo me acuerdo, para los que nos están viendo y ponerlos un poquito en contexto, cuando nosotros recién nos Nos casamos, nosotros casamos. llevamos 7 años de casados ya, pero Sí. cuando nosotros recién nos casamos, yo tenía la costumbre de no hacer nada los Para mí domingos. eso era un pecado, o sea, yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo solamente era de el domingo yo voy a la iglesia porque es Ujú. el día que le quiero dar al Señor. Sí. Y ya, y yo me iba a almorzar y después llegaba a la casa y me gustaba ver películas y todo. Y claro, cuando nos casamos y Mm, digamos los festivos, digamos los domingos no tanto porque el tema de ir a la iglesia y todo nos ocupa un poco el tiempo, sí. pero especialmente los festivos yo me acuerdo que yo me quería levantar tarde, pues no teníamos hijos todavía, entonces pues yo me quería levantar tarde, Y me yo, quería no, quedar párate, que hay muchas cosas que hacer rápido. y Lore era todo el tiempo, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y obviamente los dos extremos son malos, ¿no? Obviamente Sí. no todo el tiempo es voy a hacer, Mm, pero tampoco el otro extremo de no voy a hacer nada. sí, sí, sí. Y, y una cosa que, pues ya como conectando esto con el tema es nosotros como discípulos de Cristo, como su Mm, imagen aquí en la tierra, sí. debemos ser inspiración para que otros descansen. Wow. Tanto que la Biblia lo dice, Para mí dice, lo fuiste. Literal. dice Deuteronomio 5, versículo 14, dice, el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Ujú, Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el mm, extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. wow. Entonces, bien sea que nosotros tengamos personas, tal vez si algunos son empresarios que nos están viendo o son Mm, jefes, inspirar al descanso. inspiren al descanso. El descanso Wow. igual es bien interesante porque el descanso nos hace Mm, mejores productores, mm, nos hace mejores trabajadores que sí. trabajadores sin cansancio. Y mira que algo que estamos hablando del tengo que, cuando yo empiezo a entender ese tema del Shabbat, precisamente es eso, es aquí cambiamos el tengo que por el quiero. Quiero contemplar, quiero conocer a Jesús, quiero que Él repose en mí. No es como tengo que leer la Biblia, tengo que, sino es como entrar ya en un deleite, como en el, como lo decía anteriormente, en el ritmo de Dios. Y cuando celebramos esto, el Shabbat, no significa que vamos a agregar otra tarea más a nuestras ya ocupadas programas o agendas, sino es esa reiniciación de nuestra vida hacia algo diferente, pero en Cristo. Es como que, como que yo llego al sábado, al domingo y al lunes y me presento de una manera diferente al mundo porque como que, uff, soy otra. Claro, estuve bebiendo de las aguas Sí. que calman nuestra sed. Me gusta cómo lo dices porque, claro, no se trata, como dijimos al principio, no se trata del tengo que, Mm, de es que esto es lo que me mandan a hacer, esto es lo que tengo que hacer por obligación, porque sí, finalmente esas cosas está en nuestra naturaleza, sí, que cuando nos imponen algo, por lo general lo hacemos de mala gana, sí. o lo hacemos por cierto tiempo, pero ya después se vuelve de mala gana o se vuelve una Ujú. rutina. Y el Señor es muy claro cuando dice que Él no quiere vanas repeticiones. Y, Uf. y no se trata solamente de las palabras, se trata de nuestras Sí, total. acciones. Mm, Y el deleitarnos es encontrarlo a Él. O sea, yo creo que esto es como un círculo. ujú, No quiero decir círculo vicioso porque no es un vicio, pero sí es algo que nos atrapa y es,
cuando yo voy a Dios y lo escucho y lo veo Mm, lo entiendo su corazón, entiendo su sacrificio, uy, eso me da más hambre por él. Entonces mm, tengo que ir más y entre más voy, más recibo porque es que Dios dice la palabra que es insondable. O mm, sea, Dios es eterno, Dios no se acaba. Yo puedo mm. ir todos los días, todo el día, estar y nunca voy a conocer los límites de Dios. Wow, qué lindo. Mira que esta semana estaba leyendo un libro y en ese libro pensaba en el Shabbat y creo que es la mejor forma de poder entender esto. Y decía que era una persona que estaba en Canadá y cuando vienen esas altas temperaturas y esas tormentas de nieve, igual no podían parar de hacer sus labores del día a día. Y ellos estaban o viven en una granja. Y él decía que él tenía que poner una cuerda desde la casa principal hasta la granja para cuando vinieran estas tormentas Y no tuviera y no tuviera visibilidad. visibilidad, Wow. ir y poder regresar. Y yo pensaba en el Shabbat como eso, es esa soga que nos lleva a Cristo, ¿sí? O sea, yo voy, hago mis tareas, mis cosas, aunque vengan las tormentas más duras y yo no vea, no nada, es como no me suelta esa soga y regreso a mi punto, a mi salvavidas, que es Dios. Y para mí es eso, o sea, como entender el descanso del Shabbat ha sido eso, es como vivo mi día a día, pero regreso a él. Wow, ese ejemplo me encanta. Estuvo Me encanta espectacular. porque, claro, porque finalmente, Mm, bueno, en algunos deportes, por ejemplo, como en la escalada, eso se llama la línea de vida, la línea de vida, la exacto. línea de vida. Y es, si yo me suelto de esa Te línea, mueres, te pierdes te y te pierdes, mueres. mueres congelado, mueres, no, Claro, es tremendo. Y cuando vi ese ejemplo, yo pensaba en eso, yo decía, necesitamos entender un poco más esto de la importancia de este mandato y por qué Dios lo da. ¿M? Y creo que hay algo que impide que podamos entrar en esto y es esas creencias que tenemos con respecto al descanso. Em, y creo que en mi caso yo relacionaba el descanso con, bueno, no estoy siendo productiva, estoy perdiendo el tiempo. Y a nivel, digamos, cultural, cada vez es menos común descansar. O sea, si te ven descansando es como, ¿qué le pasa? O sea, usted tiene que estar haciendo algo. sí. ¿Mm? Bueno, también creo que también es muy importante la gente con la que uno se rodea, Bueno, sí, también. porque, porque bueno, afortunadamente nosotros tenemos la oportunidad de tener personas que buscan también agradar a Dios Mm, y aunque como igual que nosotros no son perfectos, mm, claramente, nos animan y nos retan en muchas cosas, nos enseñan muchas mm, otras, pero también si tú te rodeas con personas que están en pos del trabajo, mm, que están en pos de la productividad, del dinero, del mm. viaje y todo eso, bueno, Entras en esa onda, en esa onda. Ahora, siento que en mi vida había un antecedente y era el tema familiar, ¿sí? Y es también como en el descanso en la casa, donde uno vive y cómo ve a sus papás. Mis papás generalmente no paraban. Y bueno, pero para que lo tengan claro, los papás de Lore son pastores, bueno, el mi, papá ya falleció, mi papá pero falleció, pero siempre vivíamos en pos de hacer, 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 y cuando descansábamos era raro. Entonces, claro, cuando yo me caso con alguien que sabe descansar, es como no me hallaba. Y creo que de alguna u otra forma el concepto que se ha creado desde nuestra casa de lo que es el descanso es importante tocarlo y mirar qué pienso yo o qué creía mi familia con respecto a lo que es el descanso y ponerlo, exponerlo a la luz de la palabra y que él transforme esa creencia que traíamos de lo que era el descanso o cuál es la visión que yo tenía de mi mamá. O sea, tengo que ser productiva para ser amada, para ser vista, para ser valorada. O sea, de verdad, ¿en dónde estoy poniendo mi valor? Y si mi valor está en el número de tareas o si encuentro descanso precisamente en, logré todas estas tareas. Sí, estoy encontrando descanso en eso o tengo que hacer como un enfoque acá y trabajar en las creencias que tengo con respecto a lo que es descansar. bueno, mira, con respecto a eso, la Biblia es muy clara de cómo debemos guiar nuestro descanso o cómo respetar el día del Señor. Ujú. Y me parece muy curioso que esté en el mismo capítulo donde enseña a ayunar, es decir, a Uy, someter el cuerpo. Entonces, eso está en wow. Isaías 58. Isaías Sí. 58 dice el versículo 13, si apartas tu pie por respeto al sábado, es decir, como si tú
de estar caminando, de estar trabajando, decides dar un paso atrás o decides parar, para no hacer tu capricho en mi día santo, dice el Señor. Mm, Si al sábado llamas delicia, wow, ¿sí? qué lindo. Consagrado al Señor y glorioso, y Ujú, si lo honras, no haciendo, mira, aquí está muy claro cómo puede uno honrar ese día. Dice, ujú. no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando de tus propias palabras o de tus propios asuntos. Tremendo, ¿no? Es como yo, se trata de Exacto. mí. Ajá. Entonces dice, si tú no te enfocas en esto, vas a honrar ese día y termina diciendo, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces, Mm, por eso te digo que me parece curioso que esta porción de cómo honrar el Shabbat, de cómo mm, honrar el día de descanso, está en el mismo capítulo donde nos enseña a menguar nuestra carne para que el espíritu sea avivado. tremendo. Ahí es donde sabes que pienso también y es como, y creo que es importante pensarlo, y es en dónde estamos encontrando descanso y cuál es ese falso descanso, ¿sí? Que siento que pasa mucho y es como en las En redes, la en la televisión, televisión, ¿sí? Para mí, en vez de ser un descanso, para ti es un descanso, por ejemplo. bueno, más que un descanso, yo creo que a mí me ayuda es a resetearme, Ujú, pero, pero yo creo que aunque no son cosas necesariamente malas, sí, creo que el verdadero descanso también está permeado por esta cultura griega sí, y es, tremendo. y es el descanso, es estar en una playa relajado con No haciendo algo que nada, tomar o estar en la casa, mm, en la cama, arropado, viendo en televisión, pijama. pero realmente la palabra es muy clara y dice, el descanso está en deleitarse en los mandatos del Señor. Mm. Ese es el descanso, no necesariamente porque, Y es una persona, Cristo. claro, y a mí me Ujú. pasa, yo no soy muy fan de viajar por carretera porque yo siempre digo, es que yo viajo y con los trancones para entrar a nuestra ciudad, nosotros vivimos Llegas más cerca a Bogotá, cansado. claro, yo llego más cansado, entonces para mí eso no es descanso. Sí, sí, sí. Y es porque lo que tú dices, porque tal Ujú, vez estamos buscando el descanso en una falsa creencia de sí, lo que es el descanso. tremendo. Entonces yo puedo descansar en medio de un día muy atareado Mm, si decido tomar una pausa, como dice acá Isaías, quitar mi pie de este afán sí. y de pronto alimentarme un poco de la palabra, tener este selah, este tiempo de silencio, Mm, decirle, Señor, ¿qué me tienes para enseñar en medio de esto? mm, Y salir a seguir trabajando. No, mm. no, no necesariamente tiene que ser con un tiquete de avión o con una casa en la playa Sí, que sí, sí. vamos a descansar. Ujú. Cuando hablábamos de esto, tú me mencionaste algo con respecto a los mandamientos, y Ah, cómo esto incluye. Explícanos un poquito porque sí, hay algo que me pareció, uf, o sea, como que me voló la cabeza, pero también quería como hablar algo respecto a eso. sí. Bueno, yo le contaba a Lore que una vez escuché a un maestro de la palabra hablando de que los estudiosos creen, no, Ujú, no se asegura porque pues no hay evidencia pura y dura, sí, pero sí se cree que los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, que sí dice la Biblia que estaban en dos piedras, sí. no eran 5 y 5, sino eran 6 y 4, Ujú, porque los primeros 4 mandamientos que el Señor da se refieren a mi relación con Él. Entonces es no tener dioses delante de Él, no usar su nombre en vano, guardar el descanso, no hacerse estatuas. Y el resto, los otros 6, tienen que ver con mi prójimo. Sí, que ya no matarás, honrarás a como padre y madre. eso Exacto, vertical, exacto. Entonces, horizontal, perdón. horizontal y Y vertical, claro. vertical. Ujú. Entonces se creía que los primeros 4 tenían más que ver con mi relación vertical, Mm, ¿sí? Con mi relación con Dios, en cómo yo honrarlo a Él. Y la segunda tabla tenía los mandatos con mi par, que es ujú, el horizontal, que a la larga a mí me hace mucho sentido porque el Señor mismo dice que la ley se resume en 2 mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios ujú. y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, para mí tiene todo el sentido que las tablas hayan estado escritas así. Pero, ¿te acuerdas cómo se relacionaba esto con el tema del descanso? Porque resultaste explicándome lo de las tablas. Porque, Estábamos hablando del pueblo de Israel. claro, porque voy a lo mismo y es con lo que empezamos que en Éxodo 31 habla que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones
como un pacto perpetuo. Ujú. Entonces, es un tema que viene desde allá. Es un Sí. tema que el Señor nos dice, estos son los 10 mandamientos, esto es Ujú. lo que prima la ley, y lo primero es que ustedes y yo estemos bien, porque hay otro pasaje eh, donde habla que nosotros al respetar el sábado o al guardar el día de reposo, estamos declarándolo como una señal, como un recordatorio para el Señor y para nosotros que Él es nuestro dueño. Mm. Entonces es como siempre estar bien en esa verticalidad, porque si no la horizontalidad se va a perder. Mm. Mira que con respecto al tema del pueblo de Israel, yo pensaba en esto y es, Dios quiere enseñarnos una nueva forma de pensar con respecto al descanso. Y es que el pueblo de Israel vivió como esclavo durante, ¿cuánto tiempo? 400 400 años, años más o más o menos. menos. O sea, imagínense en esto, ellos nunca tenían un día libre, ellos no tenían ni idea qué era descansar, o sea, ellos no sabían qué era descansar, era una máquina de haga, 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 haga. Y ellos no sabían o no entendían ese tema del descanso. Y yo siento que Dios quiere liberarnos de esa mentalidad de Egipto y es poder entender precisamente una nueva forma de pensar, de salir de esa mentalidad del hacer, del exceso de trabajo, que era algo que estaba arraigado en ellos. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, les mostró una nueva forma de vivir Mm, de acuerdo a lo que Él había establecido. wow. Entonces, para mí esto fue muy revelador porque el no descansar habla mucho de nuestra mentalidad de esclavitud, de esclavos. Claro. Y hay una frase que me gusta mucho y es que el Señor tuvo que permitir los 40 años en el desierto Mm. para sacar a Egipto de Israel. O sea, el Señor con, Del con el corazón. despliegue de su poder, exacto, con el despliegue de su poder, lo sacó rápido de Egipto. O Mm. sea, lo sacó prácticamente en el último día cuando ya los primogénitos se murieron y el faraón finalmente los deja ir. Eso fue en un momento. Ujú. Pero, pero se tomó 40 años y realmente los que entraron a la tierra prometida solamente fueron dos de la siguiente generación, que fueron Mm. Josué y Caleb. Tremendo. ¿Sí? Y bueno, es también que esto nos sirva y queremos animarlos de pronto a preguntar, bueno, ¿qué de esta parte de Egipto que tú estás diciendo, que esto que me esclaviza a este ritmo de vida tan acelerado, tengo que dejar, que no me Wow, deja descansar? tremendo, tremendo. Necesitamos aprender a entrar en esos momentos donde nuestra alma, y esto es algo que en un devocional que estoy escribiendo, y ahí coloco es donde nuestra alma aprende a respirar la verdad de Mm, Cristo y aprende a exhalar descanso, aprende a exhalar en Él. wow. Esas temporadas las necesitamos aprender a exhalar en Cristo, esos momentos de quietud y aprender a encontrar equilibrio entre la actividad del día a día y la contemplación en Cristo. ¿Mm? Wow, espectacular. Sí, finalmente Cristo, Cristo es el Señor del descanso. Mm. La Biblia también lo dice en Marcos 2, 27 y 28. Dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, ahí Mm. está diciendo, el Señor les está diciendo es que no se trata de las formas, no se trata de la regla de cómo debería ser un sábado, Ujú. porque el Hijo del Hombre es Señor, es dueño, es maestro hasta del sábado. Mm. Entonces, creo que si queremos, y nosotros estamos en esa búsqueda, ¿no? Porque no, Sí, no, no llevamos estamos tanto tiempo, aprendiendo. pero es que se trate de Cristo como el centro La y ya fuente. cada quien, pues con el Señor mirará cómo es la mejor forma de poner a Cristo como el centro, Mm. porque, porque no le podemos quitar el lugar de este día, donde Él es el dueño de este día, Mm. y tal vez reemplazarlo por es que ya no sé qué más hablar con mi esposa o ya nos quedamos en silencio, entonces pongámonos a ver una película o algo así. Pues no estoy diciendo que esté malo, que no lo hagan, Mm. cada quien pues limitará
sus actividades del sábado, Mm, porque no se trata de irse hasta el extremo, pero siempre, siempre que sea Cristo el centro. O sea, sí queremos mm, animarlos a poner a Cristo en el centro del descanso. Y sí, yo, miren, yo se los aseguro, se los pongo como sello, como estampa, como lo todo que quieran, cambia. de que estoy seguro de que Dios va a respaldar sus mandatos y realmente vamos a empezar a descansar porque nosotros lo hemos empezado a vivir. Sí. Me gusta de pronto verlo también así, es como que él sea el comienzo, el centro y el final de nuestro descanso ese Mm, día, ¿sí? Todo enfocado hacia él. sí. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar acá y bueno, si esto fue de bendición para tu vida, compártelo con amigos, con tu familia, déjanos tus comentarios, dale like a este. A este video. Sí, igual si quieren, en los comentarios nos pueden dejar algunas sugerencias o cualquier tema que les gustaría que habláramos acá. Vamos a estar súper pendientes de sus comentarios.